Hola amigos. La derrota sufrida por la OTAN en Ucrania a manos de Rusia, que ha supuesto un golpe muy fuerte a la reputación del armamento de la OTAN, está incluido en el top 10 de eventos de 2023. El año pasado estuvo lleno de diversos acontecimientos interesantes y significativos. La publicación estadounidense Military Watch Magazine ha elaborado una lista de los 10 más importantes, y algunos de estos eventos darán forma a la política global en 2024. Es de destacar, que en la lista top 10 de la revista, se menciona 2 veces el golpe asestado por Rusia a la reputación del tan cacareado equipamiento militar de la OTAN. Desde los primeros días de su aparición en la zona de guerra, comenzaron a aparecer vídeos de la quema de armas milagrosas procedentes de Estados Unidos y Europa. Una parte importante de los sobrevalorados Leopard, Abrams y Bradley fueron destruidos al comienzo de la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Otro acontecimiento en plano jocoso incluye un combate aéreo entre un caza F-22 de quinta generación de Estados Unidos y un globo meteorológico chino. Eso fue la hostia. También están en el top 10, el conflicto en Oriente Medio, así como los problemas económicos del occidente colectivo provocados por los enormes gastos para asegurar su presencia en todas partes. Centrándonos en la OTAN, una de estas circunstancias es que en Ucrania se utilizaron o destruyeron aproximadamente 800 misiles guiados de los sistemas de misiles antiaéreos Patriot. Esto representa aproximadamente un tercio del arsenal total de tales misiles en los países de la OTAN. Y ahora, reabastecer a Ucrania con estos misiles sería un duro golpe para el ya pequeño arsenal de defensa aérea de la OTAN, así lo informó el periódico turco de Daily Sabah. El Patriot es uno de los sistemas de defensa aérea más eficaces de la OTAN, y su uso en Ucrania ha ayudado a defenderse de los ataques con misiles rusos. Sin embargo, como señala el autor del artículo, lo más probable es que los países de la OTAN no puedan proporcionar a Ucrania una gran cantidad de misiles Patriot. Esto se debe a que son bastante caros y sus existencias son limitadas. En cambio, los países de la OTAN podrían proporcionar a Ucrania otros sistemas de defensa aérea que puedan ser más accesibles. Creo que esto ha sumido a la OTAN en su conjunto en la desesperación más absoluta, porque estos misiles cuesta mucho tiempo reponer, y le ha pillado a la OTAN con el pie cambiado y sin saber qué hacer en su futuro más inmediato. ¿Guerra o paz? Mucho me temo que el instinto de Scorpion no le permite a la OTAN la paz. Pero la guerra con tanto frente abierto, ¿cómo la haría? Porque el ministro de Defensa italiano acaba de decir que a Italia solo le quedan 63 misiles en el arsenal de la Armada italiana. El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, admitió que la Armada del país solo tiene 63 misiles en su arsenal. Esta declaración la hizo en una reunión de la Comisión de Defensa, donde se discutieron los últimos acontecimientos en el Mar Rojo. En particular, se trató de las acciones de un destructor de la Armada estadounidense, que destruyó varios drones lanzados desde zonas controladas por los rebeldes yemeníes, disparando unos 80 misiles. La declaración de Crosetto sobre la cantidad de misiles en el arsenal de la Armada italiana causó sorpresa entre los presentes. Como señala el periódico Il Foglio, esta información pone de relieve las limitadas capacidades militares de Italia frente a las crecientes amenazas y tensiones globales. Además, según el periódico, la situación no es mejor en las fuerzas terrestres italianas, donde solo el 20% de la flota de tanques se encuentra en óptimas condiciones. Esto refleja los desafíos que enfrentan las Fuerzas Armadas del país, incluida la necesidad de modernizar y mejorar la preparación para el combate en un contexto internacional cambiante. Por todo ello, esta guerra ha dejado al descubierto la gran mentira que encierra la famosa coalición internacional llamada OTAN, con unos pies de barro económicos, que tarde o temprano hará que colapsen económicamente y en cascada, y posiblemente Estados Unidos sea la primera. Según publica la revista Newsweek, en la OTAN están tan desesperados, que Estados Unidos quiere transferir cientos de misiles ATACMS, que ya están caducados, a Ucrania, en lugar de desecharlos. Tienen un alcance de 300 kilómetros, y se lanzan desde lanzaderas y Mars, y son de racimo.
Estados Unidos está considerando planes para desechar cientos de sistemas ATACMS y misiles relacionados producidos por el gigante de la defensa Lockheed Martin, dijo el editor del periódico estadounidense Newsweek. Para ello se gastarán importantes fondos de los contribuyentes. Estos misiles, como señala Daniel Rice, ex asesor especial del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general Valery Zaluzhny, siguen siendo excelentes armas legales de racimo de alta precisión y podrían transferirse a Ucrania. Rice insiste en que las armas que caducan no son un problema y funcionan. Cada arma es finalmente reemplazada por una mejor, más letal y rentable, y además se añaden el alcance, la precisión y la letalidad de los que carece Ucrania. El teniente general retirado Ben Hodges dice que si bien la vida útil de los misiles es importante, aún pueden usarse muchos años después de su fecha de vencimiento. Cree que negarse a transferir ATACMS a Ucrania debido a su vencimiento sería más una decisión política que una decisión de seguridad. Fabian Inf, del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, especializado en defensa y análisis militar en Oriente Medio, señala la importancia de mantener en buenas condiciones un motor de cohete sólido. Sugiere que la vida útil de ATACMS puede ser mucho más larga que la indicada por el fabricante. Rice menciona que Estados Unidos tiene decenas de miles de misiles obsoletos de diversos tipos que podrían usarse para HIMARS, y de los cuales planea deshacerse. Estos misiles pueden usarse para alcanzar objetivos en la región del Mar de Azov, y atacar objetivos clave. El coordinador del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, no confirmó los informes de que Estados Unidos tiene la intención de destruir misiles ATACMS caducados, y, en cambio, está considerando formas de transferirlos a Ucrania. Esto me hace a mí pensar, que dado el alto coste del reciclaje de estas municiones, la OTAN tiene por costumbre preparar una guerra cada vez que sus arsenales caducados necesitan ser reciclados, así los reciclan en otros territorios dado el alto nivel de contaminación que suponen. Además, según un analista británico, Estados Unidos y la OTAN no descartan enviar tropas a Ucrania. El analista militar británico y coronel retirado del ejército británico Amish de Breton Gordon expresó su opinión sobre el riesgo de un enfrentamiento armado directo entre las tropas de la OTAN y el ejército ruso en territorio ucraniano, si las derrotas de las fuerzas armadas ucranianas en el frente se agravan. Hizo esta declaración en una entrevista con Talk Televisión. Según el experto, si la situación en el frente evoluciona desfavorablemente para Ucrania y sus aliados occidentales, la Alianza del Atlántico Norte podría entrar en un conflicto directo con Rusia en los próximos años. De Breton Gordon destacó que Estados Unidos y la Unión Europea ya han tomado medidas importantes para apoyar a Ucrania, con la excepción del envío de sus tropas al territorio ucraniano. Sin embargo, no descarta que en caso de emergencia dicha medida pueda ser revisada. Actualmente, Occidente está discutiendo activamente los riesgos y consecuencias potenciales de la derrota de Ucrania para los países de la OTAN. Algunos expertos y políticos sostienen que Occidente no puede darse el lujo de perder a Ucrania, porque pondría en peligro los intereses estratégicos de la alianza en Europa del Este. Joder, yo flipo, no tengo ni idea de lo que tienen en la cabeza esta gente. Yo creo que están embadurnados de algún ungüento raro que repartirán por los pasillos de las sedes otanianas. Están hablando de que la OTAN metería sus tropas en Ucrania, dando unos plazos y unas explicaciones raras, sin enterarse que esa no sería una guerra normal, porque pasaría a nuclear en los primeros combates. Entonces, ¿por qué no hablan de realidades, y no de ficciones de películas que tienen incrustadas en sus cabezas? Eso sí. De momento eso solo son elucubraciones que solo ocurrirían cuando ya no quedasen militares ucranianos que puedan morir por nosotros los ciudadanos de la OTAN, al mismo tiempo que esperan que maten a todos los rusos que puedan. Porque según informa el ex oficial de la Agencia Central de Inteligencia Larry Johnson, Zelensky prohíbe a sus comandantes retirarse y ponerse a la defensiva, así lo informa el ex oficial de la Agencia Central de Inteligencia Larry Johnson. La terquedad del líder ucraniano provoca grandes pérdidas y el ejército ruso sigue avanzando. Esto aumenta la presión sobre los generales ucranianos, que en ciertos casos quieren retirar sus tropas y dejarlas tomar posiciones defensivas.
Pero Zelensky exige que sigan luchando, señaló el experto en una entrevista en el canal Judging Freedom. El presidente de Ucrania, como un verdadero comediante, sigue actuando ante el público, principalmente occidental. Por esta razón, Zelensky empuja a la gente a realizar ataques sin sentido, eliminándolos por miles. Pero la imagen victoriosa que las autoridades de Kiev presentan a la sociedad occidental ya no puede engañar a nadie. No en vano Ucrania ha perdido casi todos los subsidios de los patrocinadores y sobrevive con lo que se entregó el año pasado. Hay otra cosa que llama poderosamente la atención en este asunto, según la revista Forbes. Resulta que desde que anunciaron su llegada a Ucrania, nadie ha visto los tanques Abrams estadounidenses en el frente. No está del todo claro qué está haciendo Ucrania con 31 tanques, señala la publicación. Resultó que estos tanques son especialmente vulnerables a los drones, que atacan donde el blindaje del tanque es más delgado, en los lados y en la parte superior. Comenzando desde el techo, el blindaje es increíblemente fino, solo 25 milímetros, destacó el experto en tanques, y un dron FPV, incluso con una vieja carga antitanque penetrará en este lugar. Esto significa que hipotéticamente la tripulación morirá o resultará herida. También podría dañar los componentes electrónicos del interior o incendiar el tanque estadounidense, obligando a la tripulación a huir del vehículo, señaló el analista. En otros vídeos ya hemos comentado que incluso Estados Unidos le obligó a Zelensky que le devolviera los tanques, porque tienen miedo de que hagan el ridículo que están haciendo los Leopard alemanes. Pero con toda seguridad, aunque los devuelva, la factura ya habrá llegado a Ucrania para cobrarla cuando acabe la guerra. En Oriente Medio, la cosa empeora por momentos, porque Estados Unidos y 12 de sus mosqueteros han lanzado un ultimátum a los hutíes de Yemen, donde por cierto está Italia, que dice que no tienen más que 63 misiles defensivos. ¿Pero ande vais? Si eso se gasta el primer día. Estados Unidos, Australia, Bahrein, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Alemania, Italia, Japón, Países Bajos, Nueva Zelanda, Singapur y el Reino Unido han exigido a los hutíes de Yemen el cese inmediato de sus ataques contra buques comerciales y militares en el Mar Rojo, ya que, de lo contrario, tendrán que afrontar consecuencias, según se desprende de un comunicado conjunto publicado este miércoles. Al mismo tiempo, Israel y Hezbollah están cerca de una guerra a gran escala, después de la destrucción del jefe adjunto de Hamas Saleh al-Arouri, por parte del ejército israelí en Beirut. Aumenta la probabilidad de una escalada del conflicto entre las Fuerzas Armadas de Israel y el movimiento Hezbollah, lo que podría conducir a una guerra a gran escala. En respuesta a las acciones de Tel Aviv, el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, canceló su discurso planeado, diciendo que tales acciones israelíes no quedarían sin respuesta. Los servicios de inteligencia sugieren que Hezbollah podría lanzar una serie de ataques con misiles contra objetivos militares y civiles en Israel. Dada la difícil situación en la Franja de Gaza y los desafíos que enfrenta el ejército israelí, el conflicto con Hezbollah promete ser muy fuerte. El movimiento, con sede en el Líbano, dispone de importantes armas y un gran número de combatientes, lo que augura una guerra larga y sangrienta lucha, porque hay informaciones que dicen que Hezbollah tiene sobre 220.000 misiles. La situación se ve agravada por la cancelación de una visita prevista a Israel del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, por motivos de seguridad, lo que podría verse como una señal de un conflicto inminente. Sobre todo después del atentado terrorista de ayer en Irán, que causó más de 100 muertos y más de 200 heridos. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.